Muy bien. Entonces vamos a hablar de los sistemas hoy de eliminación directa. ¿Listo? Entonces esos sistemas de eliminación directa permiten conseguir vencedores o, digamos, acelerar el torneo dependiendo de la cantidad de participantes, ¿cierto? Algunas de las características que vamos a encontrar es que en este tipo de sistemas no nos sirven los empates, ¿listo? Son sistemas que necesariamente tienen que dejar un ganador y un perdedor. Y para definir esos ganadores y esos perdedores, pues los torneos definen diferentes tipos de criterios, ¿listo? Entonces, si vamos al caso del fútbol, hay torneos en los que directamente en una fase de eliminación directa, el ítem de desempate es directamente una ronda de penales, ¿verdad? O hay otros torneos en los que se dan 2 tiempos suplementarios más y si al cabo de esos 2 tiempos suplementarios no se ha definido la ronda, pues implementan la fase de los tiros desde el punto penal. Asimismo hay otros deportes, por ejemplo en el ajedrez, ellos definen otro tipo de criterios, ¿verdad? Entonces, generalmente de pronto si entre los dos competidores en una primera ronda se habían enfrentado, en algunas competiciones favorecen al que haya ganado entre ellos dos en la ronda inmediatamente anterior, o pueden favorecer al deportista que tiene mayor nivel, mayor ranking, ¿cierto? Entonces, si quedan empatados, favorecen al de mayor ranking. A veces suele ser de pronto un poquito como injusto esa parte, pero hay torneos que de pronto lo manejan así por el tema del ranking. Y el ajedrez es uno de ellos, por eso, digamos, hay como más competitividad, mayor nivel, porque es un sistema que trata de favorecer un poco más a los deportistas que son, digamos, de mayor nivel, de mayor ranking. ¿Listo? El adversario que le toque al jugador es muy determinante. Entonces, si yo pues tengo que enfrentarme con un adversario o con un equipo que es mucho más experimentado, tiene mucho mayor nivel, pues mis posibilidades, mis probabilidades de poder pasar a una siguiente ronda, pues serán más limitadas. Sin embargo, son sistemas que permiten, de cierto modo, son a veces como un poco más emocionantes, porque pasa o ha pasado que esos equipos que supuestamente son, digamos, de menor nivel respecto a su rival, en algunas ocasiones pues logran eliminarlos, ¿cierto? Y son sistemas que permiten hacer ese tema digamos, como de ponerle un poquito de morbo al asunto de la competencia, emoción y demás, ¿listo? Requiere un número de jugadores muy poco flexible, pues solo será aquel que cumpla con la fórmula de 2 a la n. Este es un sistema, o este sistema de eliminación, funciona bajo la norma, yo le digo así, no es que se diga así en la literatura, sino yo le digo la norma de las potencias de 2, ¿listo? Entonces, si yo tengo un número de participantes que se me salga de esa norma, pues muy factible o si no lo sé manejar, es muy factible que yo pueda tener algunos inconvenientes que generalmente se presentan es en las fases de semifinales o final. Y como, digamos, podría ser un ejemplo de ese tipo de errores. Puede llegar a que en una fase de semifinal o de final, hablemos de final, me llegue fácilmente tres equipos a una final, pues no tiene razón de ser. La final se juega básicamente con 2 equipos. Permítanme que alguien llegó a la sala, voy a admitir. Entonces, puede suceder eso. Si mi torneo está por fuera de esa norma o si no lo sé emparejar, pues voy a tener ese riesgo. ¿Listo? Por eso es muy importante saber manejar estos torneos. Hay personas que de pronto se meten, y me ocurrió a mí, pues para los que no saben, yo tengo una escuela de fútbol de niños y en una ocasión fuimos a jugar un torneo a Tenjo y sucedió que una de las categorías llegó a la final y el día de la final pasó exactamente eso. Resultamos con 3 equipos en una final, pues básicamente pues nosotros teníamos el derecho adquirido
Lo que sucede es que hicieron un mal emparejamiento, no se dieron cuenta sino hasta el día en que se jugaba la final. Entonces ese día le tocó al pobre organizador reunirnos a los 3 profesores que estábamos en la final, pero básicamente la disputa del otro cupo era entre los otros dos equipos. Entonces al organizador, pues básicamente le tocó mirar cómo se inventaba otra final, subir otro equipo para jugar 2 finales, al final le tocó inventarse Copa Oro, Copa Plata, al final de una cosa, al final de la otra, y es por desconocimiento de este tipo de cosas, ¿listo? Por eso es muy importante tener claro cuáles son los criterios y los parámetros que yo debo tener en cuenta a la hora de organizar este tipo de torneos, ¿listo? Y este tipo de sistemas, ¿listo? A veces el sistema de eliminación directa par se ve muy sencillo, y es muy fácil porque simplemente es poner los cuadritos y unir con palitos y flechitas, pero en un momento dado usted se puede dar cuenta que puede estar incurriendo en un error, ¿listo? Entonces, esa norma de las potencias de 2 me dice, bueno, puede jugar con 2 equipos, entonces 2 a la 2 sería 2 por 2, 4, entonces puedo jugar con 4 equipos, por 2, 8, puedo jugar con 8 equipos también, por 2, 16, por 2, 32, y esos serán los números, digamos, esos números resultantes serán la cantidad de equipos que me permitan hacer una ejecución perfecta del sistema. Sin embargo, hay otros métodos para poder emparejar por ejemplo, si no está dentro de la norma de las potencias de 2, es decir, si me da por allá un 6, hay caminos para poder emparejar esa cantidad de personas y que en una segunda ronda ya todo quede listo para poderlo usar de forma automática y mecánica. ¿Listo? Siguiente, debido a su poca flexibilidad, a menudo se llevan a cabo fases previas empleando otras modalidades. Luego, en una fase ulterior, se lleva a cabo la fase eliminatoria y es lo que vemos en la mayoría de torneos. Jugamos una fase de grupos, ¿sí? En donde pues clasifican determinado número de equipos a fases de eliminación directa, que pues a veces son de ida y vuelta o a veces son a un solo partido, que es básicamente lo que se usa, por ejemplo, en torneos como la Champions League, la UEFA, la Copa Libertadores, para el caso, digamos que aquí del tema de fútbol. Déjame que llegue otra persona. ¿Listo? Entonces son ese tipo de sistemas. Entonces ahí estaremos hablando de que el torneo está trabajando bajo un sistema mixto, ¿cierto? O está haciendo uso de 2 sistemas para su ejecución. Una fase de grupos que va a entregar unos clasificados a una ronda ulterior en donde pues ya se elabora la fase de eliminación directa. Generalmente lo que hacen es clasificarlos a octavos, ¿listo? A octavos de final, 16avos, 32avos, esos no funcionan mucho. Creo que en el Mundial, si no estoy mal, hay 16avos de final en el Mundial de fútbol. Pero de resto, la mayoría intentamos por tema de tiempo organizar o clasificar directamente a lo que son fase de octavos de final y de ahí para allá, octavos, cuartos, semifinales, que es básicamente también la diapositiva que vamos a ver ahorita enseguida esta. Entonces, cuando yo trabajo con esto, simplemente es como para manera informativa, porque esto se puede organizar de otras maneras dependiendo del torneo, porque las cosas, la logística o la ejecución de los sistemas, en cuanto a lo que se refiere a eliminación directa, depende mucho del tipo de torneo. Entonces, los torneos varían mucho sus reglamentos, ¿cierto? Entre un torneo y otro puede variar muchas cosas del reglamento. Entonces, dependiendo de esos reglamentos, ahí ellos nos dirán, bueno, clasifican tantos equipos, o hay tantos grupos, o se juega 2 rondas, depende del torneo. Entonces, yo simplemente aquí les muestro una forma, digamos, de hacer los cruces, ¿cierto? En donde, pues, la primera opción nos muestra que se puede hacer cruce, digamos, con el grupo vecino, ¿cierto? Entonces, los del A con el B, los del C con el D, los del E con el F y los del G con el H, ¿cierto? O puedo también emparejar de acuerdo a extremos, ¿listo? Entonces, los del grupo A los emparejaré con los del grupo H, ¿cierto? Entonces, primero del A, segundo del A. Los emparejaré con el primero del H y del 2 aquí, y después me podré ir en ese orden. Son opciones que digamos, les muestro. Sin embargo, si de pronto yo tengo menos grupos
o si tengo una mayor cantidad de equipos, si estoy arrancando una fase de mayor cantidad de equipos, pues entonces eso puede variar. Sin embargo, estos, digamos, serían dos ejemplos que podrían ser usados en ese tipo de torneos, en donde hay cierta cantidad de grupos y se clasifican algunos. En algunos torneos incluso, para lograr los equipos, los 16 equipos que van a octavos de final, no alcanzan los grupos, entonces hay que clasificar a veces los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros, o dos mejores terceros, los tres mejores terceros. Hay muchas formas de emparejar ese tipo de rondas. ¿Listo? Y pues aquí pues les muestro las fases. Entonces tenemos las fases de octavos de final. Aquí tienen que mirar esta parte con esta parte porque el cuadro está dividido en dos, porque si lo hacía completo de un solo lado, pues salía algo muy, muy, muy grande. Entonces lo dividí, entonces hay que mirar los dos lados de la pantalla, de la diapositiva, perdón. Entonces tenemos las fases de octavos de final, en donde básicamente clasifican 16 equipos para generar 8 juegos, ¿cierto? Entonces ahí encontramos la fase de octavos de final. Encontramos la fase de cuartos de final, en donde básicamente habrán 8 equipos para realizar 4 partidos. Encontramos semifinales, en donde habrá solamente 4 equipos para generar 2 partidos, de los cuales saldrán los 2 equipos o los 2 contrincantes o los 2 participantes que puedan jugar la final. ¿Listo? Yo simplemente les voy a mostrar, digamos, aquí el sistema de eliminación sencilla con 4 equipos. Sin embargo, si de pronto ahorita podemos hacer un ejercicio con más equipos, lo hacemos para que podamos, digamos, tener mejor esa explicación. Ok. Están llegando todavía compañeros. Muy bien, entonces continuamos, ¿vale? Ok, entonces tenemos el sistema de eliminación sencilla par y que cumple con la norma de 2 a la n, ¿cierto? Entonces, que cumple con la norma de 2 a la n es que tiene 2 participantes o 4 participantes u 8 participantes, o tiene 16 participantes o 32 participantes y de ahí para arriba, ¿listo? Entonces, ese sería la norma, ¿listo? Es un sistema que puede llegar a ser injusto, como les había dicho ahorita. Sin embargo, ofrece mucho espectáculo o tensión, ya que en una sola derrota implica la descalificación en el torneo. En el torneo colombiano, lo que hacen en este momento es, o bueno, lo que hacían hace un tiempo, porque creo que en los últimos torneos hicieron fue fase de eliminación directa, hacían era los cuadrangulares, pero para mí esos cuadrangulares finales son, digamos, como un poco aburridos porque son cuadrangulares a doble vuelta, y generalmente si el equipo en la primera ronda del cuadrangular le fue mal, pues tiene que jugar otros 3 partidos, pero sin posibilidad de clasificar. Entonces eso hace que el torneo pierda emoción. Hace un tiempo, yo creo que unos 2 años, fue que empezaron a implementar fases de eliminación directa, y pues son partidos de ida y vuelta, y pues generaba una mayor emoción en el público, y eso se veía de pronto reflejado en que había una mayor asistencia a los campos deportivos o a los estadios, ¿sí? Mientras que cuando era cuadrangular, pues la gente tenía que pagar una mayor cantidad de partidos, ¿sí? Y en muchas ocasiones su equipo ya en la primera ronda se encontraba eliminado, entonces en la segunda ronda de ese cuadrangular ya no era importante ir, entonces se ven equipos, pues, además de que en Colombia tenemos una baja asistencia, se veían equipos jugando con estadio vacío y demás. Entonces la idea de ese sistema sencillo le agrega ese ingrediente como de emoción al tema del torneo. ¿Listo? Como les dije al principio, pues este tipo de torneos puede presentar algunas sorpresas, porque el equipo que menos piensa uno, o el equipo que tiene menores probabilidades de clasificar, puede lograrlo, ¿cierto? Puede estar eliminando al equipo de pronto favorito, y eso es lo que hace también emocionante lo que es el Mundial de Fútbol y otros torneos en los que se usa este sistema. ¿Listo? Entonces, tenemos una fórmula en donde pues vamos a ver la cantidad de partidos totales, que básicamente es el n menos el 1 menos 1,
en donde pues N, como les había dicho hace 8 días, N es la cantidad de equipos participantes. ¿Listo? Esta fórmula me sirve tanto para lo que es par como impar. ¿Listo? Entonces, les muestro rápidamente aquí como en una secuencia. Ahorita igual en la siguiente diapositiva vamos a observar con las características del sistema. Hacemos una pequeña explicación ahí en el Excel o una pequeña práctica como para que aquellas personas que de pronto no han tenido que ver con los sistemas de eliminación puedan tener esa pequeña interacción. Profe, ¿esa fórmula es cuál? Esta es para saber la cantidad de partidos total que va a tener el sistema. ¿Sí? ¿Listo? Sistema. Si yo tengo 4 equipos, 8 equipos, 6 equipos, me va a decir cuántos partidos se jugarán. Entonces, este dato de cuántos partidos se jugarán nos sirve mucho para saber qué horarios puedo usar, si necesito más de un campo deportivo, cuánto tiempo tengo que durar, si un día, 2 días para una primera ronda o si necesito más. ¿Listo? No entiendo esa fórmula. Ya la vamos a ver. ¿Listo? No se preocupe. Muy bien. Entonces, tenemos un sistema en donde voy a tener 4 participantes iniciales. Voy a hacer el de 4 participantes, que es, digamos, el más sencillo, entonces pues, es más fácil de entender. ¿Listo? Tenemos un total de 4 participantes, en donde, pues, básicamente se van a generar 2 partidos. ¿Listo? De esos 4 participantes van a salir 2 clasificados, es decir, iniciamos en una ronda de ¿qué? Semifinales, ¿verdad? Y necesariamente saldrán los 2 finalistas de este torneo, ¿cierto? Ahí habrá un enfrentamiento entre los 2 finalistas que clasificaron de la ronda anterior y encontraremos aquí el finalista, ¿listo? En la siguiente diapositiva pues vamos a ver cómo son las características, ¿listo? Para resolverle la duda al compañero que nos estaba preguntando. Entonces tenemos un N de 4 equipos, ¿verdad? Entonces los partidos totales de todo ese sistema de eliminación será un total de 4 menos 1, serán 3 partidos, ¿listo? Entonces, vamos a contarlos aquí de forma gráfica. Yo les puse, de hecho, por eso les puse el muñequito aquí para saber que ese muñequito es el partido, ¿listo? Entonces, tenemos un partido, 2 partidos, 3 partidos, ¿listo? De acuerdo a lo que me dio la fórmula, pues gráficamente también lo puedo, digamos, observar. De pronto, si le queda claro al compañero que me estaba preguntando. Ya, es que yo estaba haciendo, era el conteo de todos los partidos. Esa es otra fórmula, pero sí, no, sí lo entiendo. Ella me dice cuántos partidos se juegan en las fases de eliminación directa y ya está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos la cantidad total de partidos que tenemos acá, tenemos los equipos participantes que 4 y tenemos la norma de 2 a la n. Entonces, yo tengo 2 por 2, 4 y me casa perfectamente con la cantidad de equipos participantes, es decir, al cumplir esta norma, podré ejecutar de forma perfecta el sistema, es decir, el esquema, montar de forma perfecta el esquema. ¿Listos? Es una fórmula, un tema muy, muy sencillo, ¿vale? Profe, pregunta técnica. Sí. Yo he visto en ocasiones cuando digamos que están impares, o sea, hay para allá vamos. 6, 4, 8 deportistas. Esas son las siguientes. ¿Listo? Ahora voy a mostrar los impares para... Siguen dejando lo que es el... Bueno, sí. Sí, eso lo vamos a ver enseguida. No se preocupe que esos los vamos a ver ahorita. Para pares y para impares. ¿Listo? O para pares que no cumplen la norma. ¿Listo? La norma de 2 elevado a de las potencias de 2. ¿Listo? Entonces, ¿quieren que hagamos una pequeña práctica con este? ¿O prefieren que hagamos la práctica con uno impar? Con uno impar. Listo. Hagamos la práctica con uno impar o que no se nos... no tenga el par que se ajuste a la norma. ¿Listo? Muy bien. Entonces este era el sistema de eliminación par, que se acopla a la norma de las potencias de 2. Muy bien. Entonces tenemos el sistema de eliminación sencilla impar o par que no cumple con la norma. ¿Listo? Entonces, en otras ocasiones puede emplearse el propio sistema eliminatorio liberando jugadores y eso será, digamos, esa liberación de jugadores obedece a la ayuda que ofrece otro sistema, como es el sistema de Franca D'Appian, una italiana. ¿Listo? Es ajedrecista. La mayoría de
como les dije hace 8 días, la mayoría de sistemas que hay en el deporte los podremos observar en el ajedrez, porque el ajedrez prácticamente los maneja todos, tienen formas de emparejar a todos los sistemas. Permítanme que llegó algún compañero. Profe, aprovechando, yo he visto que al igual que uno tenga pares o impares, siempre dejan como el byte, como que no le pase por byte. Sí. ¿Por qué? Sí, por el mismo tema. Necesitan emparejar a un número que se acople a la norma de la potencia de 2. ¿Listo? Entonces, ya les muestro. ¿Listo? Yo lo manejo de otra forma porque es que el tema de sembrar bytes, lo que sucede es que me amplía mucho la gráfica. Y pues si yo tengo claro el número de participantes que voy a tener, entonces pues no tendría que emplear tanto la gráfica, sino simplemente tendré que hacer este sistema en donde yo libero a algunos deportistas que me van a clasificar directamente a una segunda ronda. ¿Listo? Eso básicamente tendrá que ser por sorteo. O como les dije en el caso del ajedrez, ellos lo que hacen es liberar a los jugadores de mayor nivel a una segunda ronda, ¿sí? Para ofrecer mayor competitividad en las rondas siguientes. ¿Listo? Bueno, entonces ese tipo de sistemas impar o par que no cumplen la norma de las potencias de 2 requiere de liberar jugadores para que en una siguiente ronda el sistema se pueda ejecutar de forma perfecta y no vayamos a tener esas sorpresas que tenemos, como las que le conté al inicio, en donde pueden llegar fácilmente 3 equipos a jugar una final. ¿Listo? Entonces, es un tema bastante complejo. Entonces, este sistema nos permite emparejar, bien sea equipos que sean impares o, número de participantes que sea impar o número de participantes par, pero que se encuentre fuera de esa norma de las potencias de 2. ¿Listo? Entonces, tenemos un sistema para 5 equipos. ¿Listo? Estos 5 equipos, pues, si yo los uno, ¿cierto? No sé si aquí yo tenga el tema. Vamos a colocar acá. ¿Listo? Si yo los uno acá, ¿cierto? Pues, básicamente, me va a quedar un equipo acá, fallando, ¿cierto? Entonces, ahí voy a tener un pequeño problema. Ahí no sé dónde tengo borrador. Acá. ¿Listo? Entonces puedo llegar a tener ese pequeño problema. Entonces, ¿qué me dice este sistema? Bueno, nosotros, mediante este sistema que se inventó esta señora Franca Dávila, ¿cierto? Podemos hacer que algunos equipos pasen directamente a una segunda ronda. ¿Listo? Entonces, aquí estarían. Yo aproximaría estos equipos a una siguiente ronda. Ya ahorita les digo cómo se determina cuántos equipos deben pasar a esa siguiente ronda. ¿Listo? Entonces, yo pasaría unos equipos a una siguiente ronda. Entonces, el sistema de Franca Dávila busca liberar jugadores de las primeras rondas para conseguir en una ronda posterior se consiga el número ideal de jugadores y poder seguir la eliminatoria normalmente y que no vayamos a tener sorpresas. Entonces, como yo aquí lo que hice fue aproximar 3 equipos a una segunda ronda, eso quiere decir que en una primera ronda vamos a definir un cupo para un cuarto puesto. Y ese cuarto puesto o ese cuarto cupo lo definirán estos 2 equipos. ¿Listo? ¿Cómo, si yo tengo ese problema, o esa situación de que tengo los 5 equipos y que cómo hago para ubicar los equipos allá, si de pronto eso tiene que hacerlo por sorteo? ¿Listo? Si usted va a hacer un torneo y usted simplemente decide ponerlos así nomás, corre el riesgo de que tenga problemas o por ranking, profe, con también. los profesores. También por ranking. Sí, puede ser por ranking, pero más en deportes en donde cuente el tema del ranking. Por ejemplo, en un deporte de conjunto, no le van a aceptar muy fácil a usted que sea el ranking, ¿cierto? Sino que le van a aceptar que es, digamos, como lo que más vemos acá en el medio, Profe, pues, lo que usted puede hacer. profe, pues es que la Copa Colombia acá en Colombia
hacen así, o sea, los que participan digamos, en la Copa Libertadores, los pasan de una vez a octavos de final a la Copa Colombia, y entonces los de la segunda B, entonces ellos sí tienen que competir. Eso es una opción, pero estoy hablando más en el medio en que estamos nosotros, es decir, digamos, deportistas no profesionales y demás. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, tenemos, señor. digamos, como las escuelas, usted va a hacerle eso a un entrenador de una escuela de formación y lo primero que va a hacer es ponerle problema, porque le va a decir, bueno, usted me va a poner a jugar un partido más así porque usted simplemente quiso, ¿no? Entonces, usted lo que tiene que ser muy claro es decir desde el principio, bueno, vamos a jugar sistema de eliminación directa a este torneo, ¿listo? Y los puestos, debido a que tenemos una cantidad impar, habrá una serie de equipos que pasen directamente a segunda ronda. Pero usted, por medio de un sorteo bien desarrollado, pues básicamente podrá adjudicar esos puestos, ¿listo? Porque si usted los adjudica de forma arbitraria, de seguro pues va a tener problemas, van a tener problemas porque pues va a decir, bueno, usted quiso favorecer a X, a Y o a Z, ¿cierto? En cambio, mediante el tema de el sorteo, dejando claro qué es lo que va a suceder, pues se va a quitar usted ese problema de encima. Y efectivamente, Copa Colombia, si no estoy mal, en Copa Sudamericana y en UEFA hay unos puestos que están reservados para equipos que queden eliminados en Copa Libertadores, si no estoy mal, en Champions League y en Copa Libertadores, y que caen directamente a esas copas secundarias. Y los terceros, Todos los terceros. no caen en rondas de grupos, sino caen en rondas de eliminación directa, si no estoy mal. Entonces, sí, Llegó en una fase más, profe. también 16avos, para que también se usan esos torneos, ¿listo? Es verdad. Muy bien. Entonces, estos dos que están aquí en rojo ahora son los que van a pasar los que van a tener que jugar un primer partido para definir una siguiente ronda, ¿listo? El clasificado, pues ya ahí, a partir de ahí, nos casará perfectamente el sistema. Entonces yo ya puedo jugar mi semifinal tranquilamente, sé que voy a tener solo 2 finalistas y no voy a tener sorpresas el día de la final, que me lleguen 3 finalistas o 4 o me quede uno solo, en fin. ¿Listo? Profe, esa es mi pregunta. Yo he visto, porque pues bueno, te conoces, se ha utilizado así, aunque haya un emparejamiento de competidores, que no es un par, al igual que te están dejando el primero de arriba y el último de abajo con bye, y los que están atrás comienzan a pelear desde atrás para pasar a la siguiente fase, pero dejan 2 bytes, porque hacen eso cuando están emparejados o ponen 2 bytes. Sí. Yo aquí podría hacer lo mismo. Yo aquí podría decir, bueno, 5 está por fuera de la norma de las potencias de 2, ¿cierto? 2 por 2, 4 es mayor a 4 y 4 por 2 son 8. Es decir, yo podría sembrar aquí 3 bytes y hacer la gráfica con 8 participantes, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo con este método es, primero, me evito dibujar 3 casillas más y lo que hago es subir directamente 3 personas o 3 participantes a la siguiente ronda, que es básicamente lo que va a pasar si usted siembra bytes. Es igual, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí tiene que hacer menos dibujos. ¿Sí me entiende? Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, en donde pues vamos a ir observando algunas cosas. Entonces tenemos un N de 5 equipos, ¿listo? Este es el que acabamos de ver anteriormente. Y tenemos que la cantidad total de partidos que me va a ofrecer esa ronda, esas fases de eliminación directa, es de 4, ¿listo? Tenemos un primer partido que hubo de primera ronda, ¿listo? 2 partidos que van aquí en fases semifinales, ¿sí? Y un partido de final para un total de 4 partidos, perdón, ¿listo? En un torneo de 5 equipos. Muy bien. Entonces, tenemos pues aquí la ubicación de los equipos participantes y me dice, lo que les acabo de decir ahorita,
que la cantidad de participantes es diferente al resultado que me debería dar o que yo podría usar en la norma de las potencias de 2. 2 por 2, 4, les acabo de decir, entonces 4 está por debajo de 5, entonces no me serviría este sistema, serviría el siguiente, es decir, 8, me serviría el de 8. Entonces, voy a encontrar que al no cumplir la norma, se debe aproximar la potencia 2 a la que sigue, ¿cierto?, de cantidad de participantes, que básicamente será 8 para nuestro caso. Entonces, la diferencia entre este ideal, ¿cierto?, entre la norma de la potencia de 8, ¿cierto?, y la cantidad de participantes, que en este caso sería 5, entonces 8 menos 5 me daría 3, y esa diferencia será la cantidad de equipos que yo deba pasar directamente a la segunda ronda. Esa sería, básicamente. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre la potencia de 2 que sigue y la cantidad de equipos participantes será la que determine los equipos que promoverán la segunda ronda automáticamente. ¿Listo? Entonces, todo va sistematizado. Este paso es vital, porque la cantidad de equipos que usted pase a la siguiente ronda no los puede hacer, digamos, de forma tampoco arbitraria, ¿sí? Porque también corre el riesgo de que suceda lo mismo, ¿cierto? Si usted no tiene claro cuántos debe pasar y usted pasa por pasar a segunda ronda, de pronto aquí hubiera podido pasar 4, entonces ahí pudo haber tenido un problema. Si pasaba solo 2, también podía haber tenido algún problema. ¿Listo? Entonces, ese paso es vital, ¿vale? Para que después pueda usted tener claridad o tranquilidad de que el sistema, desde la segunda ronda, case o se pueda ejecutar de forma perfecta y fluida. ¿Listos? Es importante, muy, muy importante esa parte. Bueno. Como yo le digo a los compañeros cuando les explico este sistema, les digo es que tengan claro que lo que van a regalar, haciendo referencia a estos que van a participar, a estos que van a pasar directamente sin haber jugado, les digo que lo que van a regalar, lo regalen en la primera ronda. O sea, los regalos se hacen en la primera ronda. Regalos no se pueden hacer a partir de segunda, ni tercera, ni cuarta, porque no va a servir, no les va a emparejar. El regalo se debe hacer en la primera ronda únicamente, no hay más posibilidades. ¿Listo? Porque si no, si usted tiene que hacer regalitos, como les digo yo, en la segunda ronda, quiere decir que el sistema ya está fallando, ya me está fallando. ¿Listo? Entonces, imagínense yo en este caso que en esta segunda ronda yo lograra clasificar solo 3 equipos, ¿cierto? Y le digo a uno de ellos, bueno, voy a hacer sorteo y uno de ustedes por sorteo va a pasar a la final, ¿cierto? En el caso de que yo tuviera, venga, por ejemplo, aquí, estos 3 equipos que yo lograra sacar, estos 3 equipos que estoy aquí encerrando en un círculo, ¿cierto? Entonces, pues madre, me emparejé mal y me salió mal y resulté con 3 equipos nada más, acá. Y entonces voy a decirles a ellos 3, bueno, voy a hacer un sorteo y el que gane lo paso aquí a la final y ustedes 2 mátense allá a ver quién llega a la final. Pues obviamente yo lo primero que voy a hacer es pelear, porque es que ya estamos hablando de una semifinal, ¿cierto? Entonces, ese tipo de regalos solo son válidos para la primera ronda, ¿listo? No hagan regalos en segunda ronda ni nada de eso, porque se van a ganar un problema, ¿listo? Deben ser muy claros en este sistema, que debe ser en primera ronda. Muy bien. Profesor, ¿el baile solo es por sorteo o también por ranking o cómo es la vuelta? Depende del torneo, yo los hago es por sorteo, pues en mi deporte se hace más que todo por sorteo, pero hay deportes en los que los hacen por ranking. Entonces, en cada llavecita de estas, cada cosita de estas se llama llave, ¿listo? No es que yo le estoy diciendo llave a usted ni nada, sino que en cada una de estas llaves se emparejan. Entonces, en algunos torneos lo que hacen, también para favorecer a aquellos que son, digamos, de mayor nivel, emparejan un deportista de alto nivel y uno de nivel medio o bajo, ¿listo? Que es lo que vemos de pronto en algunos de los torneos. Pero sí depende mucho del torneo y del deporte. Del deporte básicamente también es más dependiente de esa variable.
¿listo? Lo que pronto en la mayoría de deportes, y hablo del mío porque yo trabajo es en el tema de fútbol, ¿sí? Esto se hace por sorteo. Cuando el torneo va a iniciar, o sea, cuando todo el sistema del torneo se va a regir netamente por esto. Entonces, ¿qué torneo se maneja esto? Esos, si no estoy mal, esos 24 horas de fútbol sala o esos torneos relámpagos que hacen, en donde usted básicamente tiene el primer, o sea, si usted pierde un partido, ya va saliendo. Desde la primera ronda no hay fase de grupos ni nada, sino es simplemente ganar o ganar. Entonces, cuando se rige desde ese modelo, pues se podrá emparejar por sorteo y ustedes mirarán cómo lo colocan acá, ¿listo? O por ranking, ¿listo? Pero, mucho cuidado, que si yo traigo el trabajo, o traigo clasificados desde una fase de grupos, la cosa ya cambia, ¿listo? La cosa ya cambia, porque yo puedo tener primero del A, segundo del B, segundo del A contra segundo del B, ¿cierto? Perdón, primero del A contra segundo del B, primero del B contra segundo del A, y aquí me dio por clasificar un quinto deportista o equipo, ¿cierto? O participante, y entonces yo dije, bueno, el mejor tercero aquí va el mejor tercero, ¿cierto? Entonces, el mejor tercero del grupo A o B, el que mejor clasificación tenga, ya ustedes lo definirán, si definen el tercer puesto por goles, por puntos, bueno, por puntos básicamente, y los siguientes criterios son por puntos, por juego limpio, bueno, hay un montón de ítems por los cuales ustedes pueden definir un tercer lugar, un mejor tercer lugar. Entonces yo puse mejor tercero acá para ejecutar este sistema, ¿sí? Son, digamos, hay que tener claras esas dos cosas. Si todo el sistema, perdón que entre una persona, si todo el sistema se va a regir bajo o todo el campeonato se va a regir bajo este sistema, o si por el contrario, el sistema, la fase de eliminación directa recibe clasificados de una fase de eliminación por grupos, ¿listo? Eso es importantísimo, ¿listos? Entonces, volviendo al ejemplo aquí del torneo colombiano, cuando se hacía este sistema, resulta que clasificaban los 8, y si no estoy mal, aquí no decían que primero contra octavo, segundo contra séptimo, creo que no, sino que lo que hacían era una jornada en la que hacían un sorteo, y ahí se definían las llaves, ¿listo? Entonces puede ser también de ese modo. Vuelvo y repito, todo depende de cómo usted haya planteado el torneo en el Congreso Técnico. El Congreso Técnico es clave, porque si usted deja de decir algo en el Congreso Técnico o dice algo y lo cambia en la ejecución del torneo, va a tener problemas, porque le van a decir, bueno, usted en el Congreso Técnico no dijo que iba a clasificar mejores terceros, usted solamente dijo que iba a clasificar los 2 primeros para jugar semifinales directamente. No entiendo qué hace ahí un quinto clasificado, ¿cierto? Entonces, el Congreso Técnico es un tema clave porque es ahí donde usted deja todas las reglas claras de cómo se va a ejecutar, quiénes clasifican, en caso de empates en la clasificación, cómo se hacen esos desempates para definir el clasificado, que sucede mucho en los deportes, sucede bastante, esas definiciones por un gol, por un punto de juego limpio, sucede mucho, ¿listo? Entonces, hay que dejar claro, ¿listo? Y esos ítems de desempate, es recomendable que tengan alrededor de 5 o 6 ítems diferentes de definición con un orden jerárquico, es decir, mi primer ítem de desempate, pues, será de clasificación, será pues la cantidad de puntos. Si me resultan 2 equipos con la misma cantidad de puntos, entonces mi siguiente ítem de desempate puede ser diferencia de goles. Si están iguales en diferencia de goles o de puntos, mi siguiente ítem de desempate puede ser mayor cantidad de goles anotados. Si ahí están empatados, el siguiente puede ser menor cantidad de goles en contra. Si persiste ahí el empate, entonces
puedo empezar a trabajar bajo un criterio de juego limpio. ¿Listo? Y si definitivamente por ahí juego limpio no funcionó, digamos que como que la última instancia ya será el sorteo, es decir, la moneda o como lo defino yo con los niños en el entrenamiento, por piedra, papel o tijera. Pero en entrenamiento no vayan a hacer eso en un torneo porque se gana su problema. Entonces yo en entrenamiento por a veces sucede eso, y a los chicos les defino pues con un piedra, papel o tijera, porque en el entrenamiento no cargo monedas ni nada de eso. Entonces el tema de la moneda sí es un ítem válido, pero ya de última instancia para definir un clasificado. No así ocurre con de pronto un deporte como el ajedrez, en donde pues ahí sí hubo empate entre dos, suben al mejor rankeado, o suben al que en la primera ronda, si se enfrentaron ellos dos, suben al que ganó en primera ronda de ellos dos. Pero en ese deporte sí buscan favorecer al deportista de mayor nivel, siempre.